Bienvenidas y bienvenidos a la tercera parte y final de esta historia. Si no has escuchado los relatos anteriores, no esperes más, en la descripción te dejo los enlaces. Cierra los ojos, ponte los audífonos, apaga las luces y ahora sí, que venga la oscuridad. Solo existía un juego de llaves, no había más. En ese tiempo, la mayoría de las puertas permanecían cerradas con candados, cadenas, pasadores o trancas. Había varios calabozos. En ellos, decenas de hombres desaparecieron. Un día entraron y jamás les permitieron volver a salir. La muralla, como le llamaban los habitantes del pueblo más cercano, tenía un intrincado sistema de corredores, pasillos, escaleras, pasadizos, sótanos y bastantes escondites desconocidos. A cada una de esas puertas y candados les correspondía una llave únicamente. Pero en el juego de llaves del encargado había una llave que no abría ninguna puerta. Una llave que había sido heredada sin suficiente explicación. El encargado tenía bastante tiempo libre por las noches. Se suponía que tenía que vigilar los calabozos, pero luego se ponía a recorrer toda la construcción. Dicen que aquel hombre dedicaba gran parte de su tiempo a buscar la cerradura que abriera la única llave que no estaba marcada. Él sabía algo que los demás solo imaginaban. Al interior de aquel laberinto definitivamente había un surco, un agujero, algún pasaje que condujera a una zona prohibida o abandonada. Una madrugada, el encargado de las llaves desapareció. Las llaves fueron encontradas a mitad de uno de los corredores principales, a unos cuantos pasos del comedor. En una de las paredes, una tira de madera salida revelaba un oscuro pasillo que nunca antes se había visto. Una puerta escondida que solo había sido imaginada por el encargado de las llaves. El mensaje era claro: el encargado se habría internado en aquel pasaje subterráneo. Al atravesar el umbral, comenzaban las escaleras. Los escalones daban vueltas en círculos y no se terminaban. Una persona intentó descender. Al poner un pie en el cuarto escalón, se sintió envuelto por una sofocante oscuridad y tuvo que volver a la superficie. Regresó con una lámpara en la mano. Esta vez bajó bastantes escalones, casi 2 pisos de profundidad. En un punto, encontró una extraña pinta en la pared, símbolos, letras, nada inteligible. A partir de ese punto, ya no se podía bajar. La lámpara se apagó de pronto. El joven la encendió, pero al intentar dar un paso más hacia las profundidades, la lámpara se volvió a apagar. Podría ser que no había suficiente oxígeno para continuar, no solo para producir la combustión en la lámpara, sino para seguir respirando. El joven seguía intentando encender la lámpara. Casi podía escuchar su respiración, los latidos de su corazón. En algún momento se preguntó si esa sería la sensación correspondiente a ser enterrado vivo. Lo que el joven no sabía era que a los muertos no los enterraban a tal profundidad. Para ese momento, él ya había descendido bastantes pisos. De pronto, escuchó fuertes gritos que alguien profería desde el fondo de aquel asfixiante abismo de escaleras. Eran gritos de auxilio, mezclados con alaridos de sufrimiento. Las voces parecían estar saliendo del mismísimo infierno. El joven pensó que lo correcto sería descender para ayudar a quien definitivamente debía ser el encargado de las llaves.
la única persona que no había sido encontrada en todo el sitio. Bajó 5, 6 escalones, pero ahí no se podía ver absolutamente nada. La oscuridad palpitaba en los ojos del hombre. La lámpara se encendía momentáneamente, pero pronto se apagaba. 6, 7 intentos. Los gritos cambiaban segundo a segundo, dejaron de parecer las súplicas de un hombre y se convirtieron vertiginosamente en horrorosos aullidos. Lo que estuviera provocando tan escalofriantes ruidos no era algo humano. De un momento a otro, el joven supo que no era opción seguir bajando. Pronto apareció la sensación de que algo, probablemente aquello que habría atacado al encargado de las puertas, lo atacaría también a él. Algo o alguien había comenzado el ascenso desde las oscuras profundidades. El joven subió corriendo, cada vez con más desesperación y miedo. No veía nada, pero su mente ponía las más horribles imágenes en sus ojos. Cuando llegó a la superficie, empujó la pesada puerta y salió del pasadizo. Nadie lo estaba esperando afuera. Cerró la puerta inmediatamente. Esta embonó perfectamente en la pared y desapareció de la vista. Ante aquel joven quedó una pared recubierta con madera barnizada. Las líneas que definían la puerta secreta se confundían con el trazado de las maderas que bajaban desde lo alto. La cosa que había subido tras de él parecía estar del otro lado. Golpeaba, se azotaba contra la puerta con fuerza. Del otro lado, afortunadamente, la puerta estaba reforzada con gruesas barras de metal. A partir de esa ocasión, todas las noches se oía que del otro lado de la puerta, alguien golpeaba por horas, se azotaba y rasguñaba. El que construyó ese sitio tal vez escondió la puerta de la vista común por una razón. Tal vez la enorme cruz tallada en las maderas de la pared quería decir algo, porque precisamente esa cruz abarcaba el ancho de la puerta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Esa cruz servía de protección. Pero, ¿protección para qué? ¿Qué era lo que había bajo tierra, al final del millar de escalones? Sebastián, el seminarista, lo averiguó. Cuando desapareció Juan David, solamente lo buscaron un par de días. Cuando desapareció otro de los muchachos del pueblo, la gente encontró motivos para alarmarse. Todos creían que Juan David se había escapado o que había sido víctima de sus propias decisiones. Estaban enterados de que el seminarista había sido el primero en desaparecer, pero con el paso de los días, la gente en casa comenzó a darle vueltas al asunto y pronto llegaron a una conclusión. No había ningún seminario. La muralla definitivamente no era un seminario. A varios kilómetros del centro del pueblo, más allá de la última casa, en dirección contraria al páramo, comienza la arboleda. Había varios senderos, unos más estrechos que otros. Al final de todos ellos se encontraba la muralla, una construcción virreinal que se ocupaba en aquellos días oficialmente como un seminario. Le decían de esta manera porque al fondo conservaban una muralla donde hubo ejecuciones militares.
Los vecinos del pueblo nunca habían conocido a algún clérigo ordenado de aquella casa de formación. El que entraba a aquel lugar ya no salía jamás. La abuela de Sebastián lo mandó a la muralla de una vez y para siempre. Juan David lo sabía. Sebastián le había contado sus planes de llevarse a sus hermanas a vivir a la capital. Estaba por cumplir los 18 años. Oficialmente el dinero que estaba administrando su abuela le sería otorgado cuando tuviera la mayoría de edad. Para quitarles el dinero lo mandaron al seminario, o mejor dicho, a los calabozos. Sebastián intentó escaparse varias veces, pero nunca lo logró. Al menos, no por la puerta principal. Esa imponente construcción religiosa tenía tantas puertas, tantos corredores, tantos pasadizos, que si alguien hubiera tenido a bien visitar el recinto, jamás hubiera descubierto lo que sucedía en sus calabozos, tras sus paredes ocultas. Una mañana, uno de los veladores encontró abierta la puerta con la cruz de madera. La misma puerta que debía permanecer cerrada bajo cualquier circunstancia. Esa puerta que de noche azotaban y golpeaban. Estaba ligeramente abierta. Lo que había dentro seguramente había salido. El velador dio aviso a los religiosos. Ellos por su parte encontraron que Sebastián no estaba por ningún lado. Las puertas acostumbraban estar bien vigiladas, cualquier acceso estaba debidamente bloqueado. Sebastián tal vez abrió la puerta y descendió a las profundidades de la tierra. Dos hombres se aventuraron a bajar, llevaban lámparas, iban preparados para someter al muchacho si lo encontraban. Sentían un poco de temor, ya que siempre les habían dicho que ahí dentro había algo espantoso que no debían dejar salir. Afortunada o desafortunadamente no se escuchaba nada en ese túnel vertical. En un punto de las escaleras se apagaron ambas linternas. No se pudo hacer nada para volverlas a encender. A menos que regresaran, solo así lograrían encenderlas. Como si después de cierto punto fuera imposible conservar cualquier luz encendida. No se atrevieron a seguir bajando, al menos no sin una fuente de luz, porque aquello era como saltar al vacío. Se pusieron de acuerdo para que uno de ellos se quedara un escalón antes de donde se apagaban las linternas. Apuntaría hacia los escalones siguientes lo más lejos que pudiera iluminar la luz. El otro bajaría lo más posible. No parecía una buena idea, pero además de renunciar, esa era la única otra opción. El hombre que bajó en la oscuridad encontró que dicho túnel, sus paredes, las paredes de las escaleras de caracol se iban juntando a mayor profundidad. El ambiente era húmedo y asfixiante. Había escalones irregulares y con charcos de agua. Cada vez daba pasos más lentos para no resbalar o por si de pronto se acababan los escalones. En un punto, algo lo detuvo. Frenó al chocar con una persona. Ahí, a mitad de las escaleras, había alguien. Esa persona tomó al religioso de los brazos y le tapó la boca. Se le acercó al oído y le dijo: «Shh, no hagas ruido, están durmiendo». Esa persona no era Sebastián. El joven quiso dar un grito profundo y aterrador, pero no pudo, no debía. Subió corriendo, tropezando, cayendo de rodillas, dando resbalones y jadeando hasta que encontró a su compañero que tenía la linterna encendida. Aquel otro le preguntó qué había pasado, pues de verdad se veía perturbado.
El joven que había subido corriendo se llevó la mano a la boca y le hizo shh. Luego caminó hacia él y le insistió que subieran, que salieran a la superficie. El muchacho de las linternas estaba intrigado. Quería saber qué había pasado. Apuntaba con las luces hacia abajo. Quería saber si podía ver lo que su compañero había visto o sentido. Donde daba vuelta el último escalón, se asomó un rostro, una cara sin expresiones, pálida, espantosa. Con el dedo índice sobre los horribles labios, les hizo la seña de que guardaran silencio. Ambos subieron de inmediato. Entre varios revisaron todo el seminario, los patios, los demás calabozos, las habitaciones. No encontraron nada. La mañana siguiente mandaron una carta a la abuela de Sebastián. Su nieto ha escapado. La primera persona en ver al seminarista luego del escape fue Juan David. No se sabe mucho de ese encuentro, solo que Sebastián le prometió entregarle una buena cantidad de dinero que había enterrado en el páramo. En esa ocasión me llevó a mí. Yo no supe en aquel entonces por qué me había invitado. Saco mis propias conjeturas y he llegado a pensar que a lo mejor tenía miedo, porque todas esas veces en que se apareció el seminarista se veía maltrecho, decadente. Así se le había aparecido a Juan David, como un cadáver viviente. Un día antes de que desapareciera, lo vi muy nervioso. Hay ocasiones en que pienso que me llevaba a mí para ofrecerme, porque para eso eran las piedras, para sacrificar a la gente que Sebastián conducía al páramo. Cuando todo comenzó, cuando Sebastián bajó a las oscuras profundidades, seguramente encontró algo, o algo lo encontró a él. Eso permanece como un misterio. Parecía como si hubiera intercambiado el cuerpo con alguna criatura, con algún muerto o un demonio. Lo cierto es que esas escaleras se convertían en un túnel que llevaba hasta el páramo. Se ha sabido que varias construcciones de la Nueva España se conectan con otras, tienen túneles que sirven para distintos propósitos. No se me ocurre cómo podría ser esta la excepción. En algún momento, Sebastián pudo salir del túnel. Algo de él escapó, pero parte de su esencia murió en la oscuridad. El novio de Concepción fue encontrado en el páramo, separado en partes, sobre las piedras de sacrificio. Pesadas rocas con superficies planas que no siempre estaban en el mismo sitio. Era uno de los grandes misterios, cómo eran trasladadas de un sitio a otro sin dejar marcas, rastro de ser empujadas o alguna huella. Algo sucedió con la abuela de las muchachas. También creen que se trató de Sebastián. La parte que quedaba de él seguía cuidando a sus hermanas. Nunca supimos para qué eran los sacrificios, qué sería lo que estaría recibiendo a cambio de todos aquellos hombres que ofreció en esas siniestras piedras. No había manera de saberlo ni de averiguarlo. Era muy poco lo que se sabía de Sebastián. Mucho de lo que se cuenta está basado en suposiciones, el testimonio de la amiga del vecino. Lo único que era tangible eran las desapariciones. En el páramo se clavaron tantas cruces que oficialmente se construyó un cementerio a su alrededor. Al día de hoy siguen desapareciendo los hombres, no con la misma frecuencia. A los niños se les educa para que nunca vayan al páramo, probablemente el sitio más peligroso conocido. Yo ya no vivo ahí, pero mis primas se casaron y tienen a toda su familia viviendo y trabajando a los alrededores.
Cuando yo era chico viví solo una parte de la historia, una desaparición, la de mi primo, Juan David, porque a Sebastián yo nunca lo conocí. El resto de la historia lo escuché cuando crecí, cuando el pueblo ya había construido una respuesta para todas las preguntas que había desde que empezaron a clavar las cruces en el páramo. La gente que aún vive ahí cuenta que han oído hablar de un sacerdote que se aparece en la plaza, que camina con confianza, con decisión, como si estuviera a punto de saltar de un barranco. La abuela de las muchachas todavía vive en ese pueblo, ha de tener más de 100 años, todavía va a la iglesia y tiene bastante energía y es muy lúcida. Usa lentes oscuros, pero a pesar de que está ciega, todos están seguros de que puede ver. Esperamos algún día ampliar lo que sabemos de esta historia, compartirlo en una sola entrega. Habíamos tardado en publicarlo porque teníamos bastantes detalles que no habíamos comprendido cómo contar. Agradecemos que hayan llegado hasta este punto. Si les gustó la historia, no duden en compartirla. Nos escuchamos el próximo domingo. Cuídate, cuida a los tuyos. Alguien te observa en la oscuridad.